Capítulo 21. Justo delante de los ojos de Jason, el texto familiar comenzó a aparecer nuevamente. Por desgracia, esta vez la pista era diferente. Encontré reiteración gráfica, pasiva, si barra diagonal no consumir un punto de saciedad para aprender. Ya no se trataba de actualizar. En cambio, se trataba de aprender. Jason estaba sorprendido. Nunca pensó que también podría aprender nuevas habilidades además de desarrollar sus habilidades actuales. Siempre había pensado que primero tenía que aprender los conceptos básicos de una habilidad y luego confiar en la saciedad para mejorar el nivel de la habilidad. La escena ante él era contraria a lo que había pensado. Sin embargo, Jason no estaba contento con esto. Por el contrario, miró vacilante el libro que tenía en sus manos. Esto se debió a que no era la primera vez que se encontraba con registros escritos en este mundo. El periódico anterior también había escrito registros, pero, a diferencia de este, no habían aparecido pistas. Entonces, ¿podría ser que este libro en sí fuera especial? ¿O fue porque la persona que lo escribió era especial? Al recordar que esto provenía de su maestro, Dan, Jason no pudo evitar inclinarse por la última conclusión. Fue gracias al libro que Dan había escrito que él se volvió especial y poderoso. O para ser más precisos, Dan había escrito palabras poderosas que habían hecho que todo fuera poderoso. Al mirar las sugerencias para reiteración gráfica, Jason no pudo evitar pensar en esto. Por supuesto, había pensado en otras cosas. Y esa fue la verdadera razón detrás del cambio en su expresión. Por ejemplo, su maestro, que había dudado de la identidad de Jason. No había duda de que la otra persona debía tener sus propios motivos para venir a Road City. Por ello, la otra parte tampoco tenía energías para verificar personalmente la autenticidad de sus palabras. Pero la otra persona todavía estaba muy preocupada por su discípulo. Por lo tanto, eligió palabras que contenían poderes especiales para ponerse a prueba. Según lo dicho por la otra persona, el conocimiento registrado en esas palabras sería capaz de solucionar los problemas que estaba atravesando. Sin embargo, estas palabras no serían entendidas por la gente común. Como mínimo, necesitarían la ayuda de un vigilante nocturno entrenado. Jason se preguntó si el llamado ensayo Greengrass estaba realmente relacionado con el estudio de las reiteraciones gráficas. Afortunadamente, Graphical Reiterations fue lo suficientemente único. En su corazón, Jason se sintió aliviado. Entonces, sin dudarlo más, eligió la opción sí. Reiteraciones gráficas, pasiva, básicas. Las reiteraciones gráficas son un lenguaje antiguo que solo se difundió entre organizaciones ocultas y fuerzas misteriosas. Según los rumores, se producirá mediante combinaciones correspondientes en conjunción con rituales. Después de estos rituales se producen efectos increíbles, pero son demasiado avanzados para tu nivel. Solo has dominado sus conceptos básicos. En tu nivel actual, incluso con la lectura, será bastante difícil. Necesitarás gastar más energía para discernir sus significados. Un conocimiento complejo comenzó a fluir a la mente de Jason. Este fue un adoctrinamiento que superó con creces la energía de la habilidad anterior. Como si le hubieran dado un puñetazo, Jason no pudo evitar resoplar. ¿Qué pasa, Jason? El joven policía que estaba frente a Jason se dio cuenta de que algo no iba bien. Miró a Jason, que de repente estaba pálido, y de inmediato dio un paso adelante para ayudarlo. Jason dio un paso atrás y le quitó importancia. Está bien, estoy demasiado cansado. ¿Sabes? No he descansado desde anoche. Él dijo. Por supuesto, estas palabras no estaban dirigidas al joven policía. Estas palabras fueron dirigidas a Bandy, que caminaba hacia ellos. En comparación con el joven policía, Bandy, que ya era sheriff, no se dejaría engañar tan fácilmente. Sin una explicación razonable, Jason temía que la otra parte se diera cuenta de que algo no iba bien. Después de todo, cuando Finch le entregó el libro, Bandy había estado a su lado todo el tiempo. Lo siento, Jason. Esto es mi culpa. Olvidé que has estado luchando sin descanso. Bandy dijo en tono de disculpa. Como sheriff, Bandy tenía muy clara la diferencia entre el trabajo habitual de quedarse despierto hasta tarde y el trabajo de quedarse despierto hasta tarde para pelear. El primero daría lugar a ojeras y posible calvicie. ¿Y qué pasa con esto último? El consumo de energía era inimaginable para la gente común. Casi siempre, cada onza de energía se agotaría. Porque era como caminar sobre un hilo fino entre la vida y la muerte.
El más mínimo error podría tener como consecuencia la muerte. ¿Cómo se atrevería alguien a no darlo todo? Y Jason, que tenía experiencia en situaciones de lucha continua hasta la muerte, ya debía haber llegado a sus límites. El sheriff, que pensaba lo mismo, empezó a reasignar las tareas en consecuencia. Dejadnos el resto a nosotros. Primero ve a descansar bien y te avisaré si necesitamos más ayuda. En cuanto a la patrulla de esta noche, haré arreglos para que alguien más se haga cargo también. Después de decir eso, el sheriff se giró y asintió levemente hacia Jason. Gracias. Jason le agradeció cortésmente. Pero Jason no descansó. Siguió a Bandy y caminó hacia Hall. Al ver esto, Bandy dudó pero no dijo nada más. El sheriff pensó en los persistentes rumores sobre el Sereno. Siempre que el Sereno cumpliera su promesa, sería un éxito. No importaba lo peligroso que fuera, incluso si perdías la vida, intentarías cumplir la promesa lo mejor que pudieras. Hasta el momento solo había oído esto como un rumor. ¿Pero ahora? Él pensó que era real. Para un sheriff diligente como él, tenía mucho respeto y admiración por este rasgo. Por desgracia, esto no le impidió albergar motivos hacia Finch y el joven policía para cuidar del cansado Sereno. Recientemente, el Detective Hall ya conoció la distribución de toda la propiedad gracias al mayordomo y preguntó a la mayoría de los sirvientes. Señor, Su Excelencia Jason. Según la descripción del mayordomo, en toda la finca, solo el estudio y el dormitorio del señor Flayton están conectados a él y no se les permitía acercarse a él sin permiso. Algunos sirvientes incluso oyeron silbidos procedentes del estudio. Y el señor Flayton fue secuestrado en su estudio. Después de que Hall le dio un resumen, agregó esta frase. Inmediatamente Jason y Bandy se miraron el uno al otro. A estas alturas, nadie consideraría el caso de secuestro de Flayton como un caso de secuestro normal. El lugar donde fue secuestrada la otra parte era naturalmente de máxima prioridad. Tan pronto como Bandy levantó la mano, 5 detectives de policía capaces aparecieron con armas, y más de 20 jóvenes policías estaban dispersos alrededor, patrullando vigilantemente. Sígueme. Bandy caminó inmediatamente hacia el estudio. Jason siguió su ejemplo. Finch entró al edificio principal de la mansión con los 5 detectives. Hall quedó a cargo de comandar a los agentes de policía afuera y también era responsable de manejar y gestionar los accidentes. Sin embargo, como Jason había deducido antes, ya no había más monstruos en el edificio principal de la mansión, solo decoraciones lujosas. Una enorme lámpara de cristal, del diámetro de una mesa redonda, se extendía desde la escalera de 3 pisos hasta la alfombra de terciopelo del vestíbulo. Había cuadros de épocas indescriptibles y mesas y sillas bañadas en oro. Una estatua de bronce erecta se encontraba en el centro del salón, donde todo aquel que entraba podía verla inmediatamente. No había ninguna duda al respecto, aquella estatua de bronce era la del señor Flayton. Desde la estatua de bronce, se puede ver que el señor Flayton era un hombre agradable, de mediana edad y de apariencia atractiva. ¿Pero en la vida real? ¿Quién lo diría? Él y su grupo no permanecieron mucho tiempo en el vestíbulo y se dirigieron directamente al estudio en el 3er piso. Al abrir con cautela la puerta del estudio, todos no pudieron evitar quedarse mirando una vez que tuvieron una visión clara de la situación. Todo el estudio estaba vacío, con solo un escritorio rectangular en el medio de la habitación. Sobre el escritorio había una gruesa pila de papel. Con la corriente de aire producida por la apertura de la puerta, los papeles empezaron a revolotear con un sonido agudo, como mariposas bailando o pétalos blancos cayendo. Estallido. Jason levantó la mano y agarró un trozo de papel. Al mirar hacia arriba, entrecerró los ojos. Capítulo 22. Esto estaba claramente escrito en el papel. 10 trabajadores fuertes, Mina Crocker, 1000. 5 jovencitas, Moon Mask, 2000. 6 niños, Bottomland Vault Street, 100. Solo se escribieron esas 3 líneas. Aunque fue solo una descripción trivial, fue suficiente para que Jason pudiera sacar muchas deducciones. Tomó el trozo de papel y se dirigió directamente hacia Bandy. En ese momento, el sheriff también tenía un trozo de papel en sus manos. Su expresión parecía pálida. De hecho, no fue solo el sheriff. Los otros 5 detectives competentes hicieron lo mismo. Un detective iracundo incluso lo reprendió. No tenía ninguna sospecha.
Esto se debió a que sus identidades les habían proporcionado cierta información que la gente común no conocía. Por ejemplo, la chica de la máscara de luna. Señor, lo que dijo Kalina antes es verdad. El detective gruñón le dijo a Bandy. ¿Viburnum? El extraño nombre hizo que Jason mirara a Finch, que estaba justo a su lado. Kalina era una chica que vino a hacer una denuncia ante la policía hace 3 meses. Dijo que la habían arrastrado hasta Moonmask, pero justo después de eso, la ama de llaves del señor Flayton vino a informar que la nueva criada, Kalina, había robado algunas pertenencias. Después de nuestras investigaciones, Kalina efectivamente había sido contratada por su excelencia, el señor Flayton, en el campo. Hemos investigado el caso más a fondo y resulta que... Las palabras del joven policía se fueron apagando. Pero el significado implícito era evidente. Una era una muchacha de campo y el otro un hombre rico. Cualquiera podría adivinar lo que había pasado entre ellos. ¿Qué pasó después de eso? Jason continuó preguntando. Después de eso, la ama de llaves trajo a Kalina de regreso. Esto estaba de acuerdo con las leyes laborales. Aproximadamente una semana después, la ama de llaves regresó para hacer otro informe, esta vez para decir que Kalina había desaparecido. Hicimos todo lo posible por buscarla, pero Rode es demasiado grande y fue como intentar encontrar una aguja en un pajar. Después de una semana, decidimos rendirnos. Con el paso del tiempo, esta chica quedó en el olvido. Al decir esto, el joven policía parecía estar culpándose a sí mismo. Algunas personas son olvidadas. Aunque algunas personas no lo son. Y elegirán otras formas para que otras personas los recuerden. Como si algo le viniera a la mente, Jason gimió levemente, miró hacia Finch y preguntó, ¿el agente que manejó el caso en ese momento debería incluir a Panke, Kurtz, Hoffe y Tar? Sí. Fueron incluidos. ¿Quieres decir qué? El joven policía respondió, abriendo mucho los ojos mientras miraba a Jason. El joven policía, que no era tonto, había adivinado el significado. Venganza. Kalina, o alguien relacionado con Kalina, era vengativo. Las personas que eligió fueron específicamente aquellas que no habrían ayudado a Kalina, incluso si su vida estuviera en peligro. Jason dijo, girándose y caminando hacia la puerta del dormitorio. Después de que Bandy hizo una seña a los detectives, Finch lo siguió. Aunque todos estaban seguros de que, aunque se tratara del dormitorio, la escena habría sido cuidadosamente seleccionada por la otra parte. Aparte de revelar lo que la otra parte quería que vieran, no quedaba nada más. Pero esto no disuadió a Jason de explorar meticulosamente cada rincón y grieta. El dormitorio ya no estaba vacío, sino que una puerta oculta en el costado de la pared estaba abierta. Había una luz dentro. Después de examinarlo cuidadosamente, Jason entró. Había una escalera que conducía hacia abajo. Tenía más de 100 escalones y, a juzgar por la distancia, las escaleras conducían a las profundidades del subsuelo. Al final de la escalera había una puerta que también estaba abierta. La puerta todavía estaba muy iluminada, lo que le permitió a Jason ver fácilmente las jaulas que habían sido hechas con rejas de hierro. Además de la jaula, había estacas de madera que se usaban para inmovilizar a las personas y dispositivos de tortura colgados en las paredes. El brasero de carbón seguía encendido y en él se había introducido un soldador. Ardía con un rojo intenso. Aunque no había nadie aquí. Pero, al mirar esta escena, Jason podía imaginarse plenamente cómo era estar allí. Los que habían sido secuestrados temblaban de miedo en la jaula mientras esperaban su destino. Aquellos que se atrevieron a resistirse fueron colgados o atrapados en estacas de madera y castigados, convirtiéndola en la mejor materia prima para matar a los indeseables. Con el tiempo, serían enviados a las diversas industrias relacionadas con el señor Flayton. Algunas personas simplemente sucumbieron a su destino. Algunas personas no se habían rendido y habían estado esperando en silencio la oportunidad adecuada. Jason creía que Kalina no era la primera. Pero ella fue la primera persona que realmente completó lo que se había propuesto hacer. Los ojos de Jason permanecieron fijos en la jaula en el rincón más interno. A diferencia de las otras jaulas que estaban cubiertas de polvo, las barandillas del suelo aquí eran muy nuevas. Era evidente que había habido gente allí hasta hacía poco. ¿Y quién exactamente estaba detenido? Aparte del señor Flayton, Jason no podía pensar en nadie más. Ese incendio también lo provocaste tú para personificarlo mejor y luego, en el momento más oportuno, le dictaste sentencia pública.
Jason susurró para sí mismo mientras comenzaba a sentirse más intimidante. No había rastros de vida monstruosa aquí. Obviamente los monstruos no habían estado aquí. Esta fue solo una de las pruebas aportadas para la sentencia pública. Estaba lleno de evidencia contradictoria. Jason no se había olvidado de la advertencia del señor Flayton y de la emboscada que ocurrió inmediatamente después. Las contradicciones entre los dos no se habían resuelto ni siquiera después de haber registrado a fondo toda la mansión del señor Flayton. En todo caso, las cosas parecían volverse cada vez más contradictorias. Era como si dos personas con opiniones contrastantes estuvieran discutiendo. Esperar. ¿Dos personas? De repente Jason pensó en algo y se detuvo en medio de su patrullaje. ¿Quién dijo que la persona que busca venganza solo puede ser una persona? También podría ser alguien relacionado con Kalina. La otra persona obviamente pertenecía al lado misterioso y era alguien relacionado con el culpable. Además, estos dos tendrían una relación cercana entre sí. De lo contrario, sería imposible para la otra parte cooperar con alguien serio y al mismo tiempo ser tan complaciente con él. Estaba claro que el artículo del estudio era suficiente para exponer a Kalina. Y cuando se reveló la identidad de Kalina, era posible que también revelara la verdadera identidad de la otra parte. Uno es más joven, con principios fuertes. La persona del lado misterioso es muy anticuada, bien pensada y no deja huellas implicantes para el futuro. ¿Maestro y aprendiz? Jason adivinó la identidad de los Vengadores. ¿Y en cuanto al que estaba emparentado con Kalina? No fue difícil adivinarlo. La mayor posibilidad era que fuera alguien con parentesco de sangre o un amante. Esto último parecía más probable. Porque, si la pareja tuviera parentesco de sangre, Kalina no habría sido una chica de campo que necesitaba salir a trabajar. Es fundamental saber que el poderoso compañero del lado misterioso no necesitaba mucho. Bastaba con un poco para brindarle a cualquiera una vida próspera y sin preocupaciones. Por supuesto, todo esto eran solo suposiciones de Jason. Bandy y los demás tuvieron que investigar más a fondo la situación. Jason se dio la vuelta y miró a Bandy, quien, según había calculado, luciría más sombrío y enojado después de unas 4 semanas y estaba listo para contarle sus pensamientos. Sin embargo, justo cuando Jason estaba a punto de abrir la boca, su expresión cambió de repente. Él se había perdido un punto crucial. Capítulo 23. Rode al anochecer, a punto de despedirse del bullicio del día. Al mirar hacia Kansas Street, las tiendas habían comenzado a prepararse para cerrar ese día. Lo mismo se puede decir de los pubs que habían mantenido su tradición. Es importante saber que, aunque algunos de los recientes acontecimientos en Rode habían sido encubiertos, los rumores habían logrado difundirse. La velocidad de los peatones y de los vehículos está disminuyendo rápidamente. Sin embargo, algunos lugares a los que no les importaba seguían estando brillantemente iluminados. Por ejemplo, Máscara de Luna. Este era un club misterioso que estaba ubicado detrás de Kansas Street. Para entrar no solo era extremadamente caro, sino que también necesitabas referencias. Al mismo tiempo, se podrían garantizar tanto la privacidad como la seguridad. 2 hombres musculosos con abrigos de color gris oscuro y cinturas prominentes estaban claramente parados en la puerta del club, disuadiendo a aquellos que querían echar un vistazo dentro del club. Además, ninguno de los dos era ostentoso. Los dos tenían expresiones gélidas y ojos penetrantes, y sus palmas, puntas de los dedos y articulaciones estaban cubiertas de callos ásperos. Obviamente, se trataba de 2 buenos jugadores que eran competentes en el uso de armas de fuego y en el combate cuerpo a cuerpo. Se trataba de un guardia que fue contratado especialmente por el club después de los recientes acontecimientos. Por supuesto, el club no dependía solo de estos 2 guardias para seguir gestionando su negocio abiertamente, a pesar de los incidentes. En la sombra, en lo alto de este edificio de 3 pisos y medio, un hombre delgado estaba agachado en la sombra. Sostenía un rifle de caballería muy bien fabricado y extremadamente raro y observaba todo el bloque. Ningún viento ni ninguna hierba podían esconderse de su atenta mirada. Con el suelo y el rifle en la mano, este centinela secreto estaba seguro de eliminar a cualquier enemigo potencial. En cuanto a un gran número o enemigos más poderosos. El centinela secreto se burló y su mirada comenzó a dirigirse hacia la caja de la boca que estaba junto a sus pies. Con solo abrir un poco la tapa se podía ver inmediatamente una hilera de 10 bombas con mechas, bombas redondas negras y pequeños proyectiles de artillería,
todos ellos perfectamente ordenados dentro de la caja. Este centinela secreto estaba ansioso por jugar contra el legendario monstruo. ¿Por qué? Esta era la única oportunidad que se le ocurría para adentrarse en el lado misterioso. De lo contrario, incluso si el dueño de este club hiciera una oferta alta, sería imposible contratarlo. Desafortunadamente no pude trabajar con esos matones sucios. De lo contrario, no necesitaría hacer tanto esfuerzo. En cuanto me diera cuenta de las consecuencias, me enfrentaría al honesto Sheriff Bundy por usar mi identidad de criminal buscado para enfrentar al monstruo inmortal. Este centinela secreto no pudo evitar suspirar. Una vez que entre al lado misterioso, definitivamente te haré. Este centinela secreto no pudo evitar fantasear sobre la situación después de haber dominado el extraño y poderoso poder. Todo su cuerpo no pudo evitar temblar. Luego, con algunos espasmos violentos, comenzó a echar espuma por la boca. Después de unos segundos, el centinela secreto se derrumbó y ya no se oía ningún sonido. Los dos hombres fuertes que custodiaban la puerta no fueron una excepción. Por desgracia, murieron incluso antes que el centinela secreto. Cállate. Ya anocheció. Ya anocheció. El cordero negro empieza a bailar. Él viene, él viene. Vete a dormir rápido. Vete a dormir rápido. Con un silbido enérgico, un hombre con una gran capa que le cubría por completo el rostro apareció frente a la puerta del club. Pasó por encima del cuerpo y abrió la puerta. La música melodiosa tuvo un final abrupto. Las luces brillantes se apagaron al mismo tiempo. La profunda oscuridad era como una boca invisible que se tragó todo el club al instante. Aburrido. Marchités. Luego, todo volvió a la normalidad. Se pudo escuchar nuevamente el sonido de la música. Las luces también volvieron a encenderse. Pero ya no se oían voces. Los cadáveres caían al suelo como malas hierbas, con rostros tranquilos, como si estuvieran dormidos. Cállate. Dormir. Se oyó de nuevo el silbido y el hombre se dio la vuelta lentamente. Su sonrisa quedó oculta entre las sombras. Pronto, su silueta desapareció al final de la calle. De repente, en el momento en que el hombre se fue, el coche de policía se precipitó al lugar. Jason y Bundy saltaron del coche, miraron a los dos guardias que cayeron en la puerta y sus expresiones habían cambiado de repente. Demasiado tarde. Jason frunció el ceño. Cuando estaba a punto de contarle este descubrimiento a Bundy, de repente pensó, dado que la persona relacionada con Kalina ha tomado represalias contra el señor Flayton, esta persona también tomará represalias contra Moon Mask. La respuesta fue un rotundo sí. Al mismo tiempo, Jason también tuvo una reacción, y esto también estaba dentro de los planes de la otra parte. Matar al señor Flayton no solo fue un castigo, sino también una forma de alejar al enemigo de la base. Si se hubiera utilizado la identidad del señor Flayton, siempre que se tratara de una muerte, seguramente se habrían reunido la mayoría de los agentes de policía de Rod City. Una vez que la policía de Rod City se distrajo, la otra parte pudo hacer con seguridad lo que había planeado. Ya no había necesidad de preocuparse por los oficiales de patrulla, y mucho menos preocuparse por causar problemas innecesarios después de un accidente. Espero que la gente de Crockerman, Battleman Vault Street y otras puedan ponerse al día. Jason pensó mientras caminaba rápidamente hacia la puerta del club. El Sheriff Bundy lo seguía de cerca con un revólver. Cuando Jason abrió la puerta del club, sus pupilas se encogieron. Docenas de personas parecían estar dormidas. Estaban tumbadas en el pasillo, pero no había rastros de ondulaciones en sus pechos. Las luces brillaban en los rostros de estas personas y una sensación de frialdad surgió en el corazón de Jason, como si lo estuviera observando una serpiente venenosa escondida entre los arbustos. Una presión inexplicable se elevó. Jason torció el cuello y los hombros incómodamente. Entonces, de repente vio que Bundy estaba haciendo lo mismo que él. No fue solo una ilusión. Jason tembló instantáneamente. Al momento siguiente, se escuchó un gemido superficial en sus oídos. Era un sonido que nunca había oído antes. Él no entendió el significado en absoluto. Lo único que podía sentir era un hormigueo en el cuero cabelludo. Lo único que podía sentir era irritabilidad surgiendo desde lo más profundo de su corazón. Jason solo quería gritar y matar a todos los que lo rodeaban. De hecho, se estaba preparando para hacerlo. Pero en ese momento,
El libro que tenía en sus brazos, que estaba registrado en reiteraciones gráficas, comenzó a temblar. De repente, Jason se despertó. Se dio cuenta de que había levantado las piernas y se estaba preparando para entrar al club, tal como lo hacía el sheriff. Jason tiró rápidamente del sheriff. No fue hasta que estaba a unos 5 o 6 metros de la puerta que Jason finalmente se detuvo. Y ese aire frío y pesado desapareció. ¡Uf! Jason no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Al mirar el interior del club con desconfianza, las luces eran brillantes y la música melodiosa, esto debería haberlo convertido en un lugar muy atractivo y cómodo. Pero a los ojos de Jason, era un lugar muerto. Después de haber pasado por la experiencia anterior, prefería quedarse afuera en la oscuridad que se desvanecía antes que entrar en el club. ¿Qué fue eso ahora? ¿Hay algo dentro? El sheriff, que acababa de despertarse, preguntó con voz seca. Jason no sabía lo que había dentro. Pero Jason no planeaba ocultarle nada al sheriff. Justo cuando estaba a punto de hablar, los cuerpos en el club de repente comenzaron a cambiar. No lucharon. Ellos no gruñeron. Seguían acostados allí, como siempre, solo que ahora tenían el cuello girado y miraban hacia la puerta. Todos miraban fijamente a Jason. Y luego comenzaron a sonreír tímidamente. Capítulo 24. Jason podía sentir que su cabello se erizaba al ser observado por un grupo de cadáveres. La sonrisa en los rostros de los cadáveres hizo que el aire frío y opresivo que antes había desaparecido, resurgiera una vez más. Sin dudarlo, Jason comenzó a retroceder. Esta vez, Jason dejó de caminar después de estar a solo unos 10 metros de distancia. Un jadeo rápido salió de la boca de Jason. Necesitaba utilizar esta respiración para estabilizar su estado mental. Cuando se enteró de la existencia del lado misterioso, Jason siempre se mostró cauteloso y precavido. Incluso después de numerosos enfrentamientos con el lado misterioso, siempre confió en la pólvora y las armas de fuego para ganar. Sin embargo, Jason estaba muy seguro de que cuanto más profundizara en ese lado misterioso, eventualmente llegaría el día en que se encontraría con un problema que no podría resolverse solo con pólvora y armas de fuego. Pero no esperaba que ese momento llegara tan rápido. Al mirar los cadáveres que habían sido restaurados a su estado original, Jason no pudo evitar presionar sus manos sobre el libro, reiteración gráfica, que había sido escrito por Dan. Jason definitivamente había sentido el ligero temblor de antes. Si no fuera por el libro, Jason estaba seguro de que él y Bandy habrían entrado al club. ¿Entonces qué sigue? Al pensar en las miradas extrañas que lanzaban los cadáveres, Jason supo exactamente lo que le esperaba. Comprendió que lo más importante que debía hacer ahora era abandonar ese lugar, encontrar un lugar seguro y comenzar a leer el libro que estaba en sus brazos. Jason se contuvo, giró la cabeza hacia el sheriff, Bandy, y dijo rápidamente, acordonen la zona. No permitan que nadie se acerque y notifiquen de inmediato a todos en Crockerman, Battleman Vault Street y los demás, pídanles que no actúen precipitadamente. Comprendido. Bandy se dirigió rápidamente a Hall y a los demás. Para el sheriff, la escena que acababa de presenciar le había permitido decidir seguir la opinión del único experto presente. Al enfrentarse a las órdenes de sus superiores, Hall y los demás, que también habían presenciado la espeluznante escena, no podían esperar a levantar la mano en señal de aprobación. Ninguno de ellos quería meterse de lleno en una situación en la que tal vez ni siquiera hubiera una solución. Incluso, sentí ganas de abandonar el lugar por completo. Finalmente, como asistente de Bandy, Hall dio un paso adelante y lideró a los 6 jóvenes detectives para acordonar el área. Bandy condujo al resto de sus subordinados a Crockerman, Battleman Vault Street y los otros lugares. Tengo que ir en persona. Me preocupa dejar ir a alguien en mi lugar. Bandy le dijo a Jason, y después de dejar atrás a Finch y el carruaje policial, se fue a toda prisa. De igual forma, Jason no se quedó por mucho tiempo. Después de que Bandy se fue, Jason saludó a Hall y subió al carruaje, con Finch en el asiento del conductor. En el carruaje, Jason no podía esperar para abrir el pesado libro. El texto entrecortado e ilegible apareció ante los ojos de Jason bajo la luz de una lámpara de queroseno fuera de la ventanilla del coche. Green, Ner, apareció por primera vez en el norte de Quar, su existencia no fue confirmada hasta el año HR 1073, debe ser la letra de algún alquimista loco, bueno para escalar, pelaje duro, dientes afilados, miedo a las altas temperaturas. Ser paradójico, en el año HR 1234,
Fue convocado por un adorador de Teoli, escritura ambigua con rastros de manchas de tinta, después de aparearse con un cierto tipo de rana. El ser paradójico actual, 2 lenguas, 6 metros de largo, resistente y poderosa, momento lento, baja autodefensa, pero si hay una tercera lengua, comenzará a moverse más rápido. Los submarinistas son descendientes de buceadores de profundidad. Se han encontrado registros similares desde el año HR 700. Los fantasmas del agua tienen 10 poderosas muñecas y pies de 10 metros de largo, cuando la muñeca y la popa superan los 20 metros. Trabajarán duro para alcanzar el océano, tienen que sobrevivir en un lugar con agua, en un estado normal, son débiles y frágiles. Jason se sentó allí y leyó atentamente el libro escrito en reiteración gráfica, frase por frase. Al principio era bastante sencillo. Porque Jason se dio cuenta de que su maestro había descrito cuidadosamente y en detalle los monstruos que había encontrado. Esto le permitió a Jason estudiar el lenguaje difícil y llegar rápidamente a la situación en cuestión, basándose en lo que había experimentado. Naturalmente, esto permitió a Jason confirmar su suposición anterior: su maestro no había venido a Rhodes sin ningún motivo, era para perseguir a la persona del lado misterioso que estaba relacionada con Kalina. De lo contrario, no habría sido posible proporcionar información tan detallada y precisa. Incluso la escena de ahora podría haber sido preparada por la persona del lado misterioso, que estaba relacionada con Kalina, en un intento de lidiar con su maestro. De lo contrario, no habría necesidad de llegar a tales extremos solo para matar a gente común. Habría sido suficiente si hubieran continuado con lo que habían estado haciendo todo este tiempo, que era enviar monstruos para lidiar con la situación. El plan para expulsar a Bandy y a los demás también era para evitar muertes en masa, ¿no? No, técnicamente no era prevención. Era solo porque la otra parte no quería enfrentarse a las fuerzas oficiales hostiles que representaba Bandy. Pero reaccionó demasiado rápido y le dio en el cañón. A través de la lectura, Jason se fue calmando y sus pensamientos se aclararon gradualmente. Uf. Jason, que deseaba comprender la causa y los efectos, respiró profundamente, ajustó su posición sentada y continuó leyendo. Aunque el acuerdo que se había hecho no estaba dirigido contra él. Pero con tal sentimiento de impotencia, Jason no quería experimentarlo por segunda vez. En cuanto a confiar en su maestro, incluso ignorando el hecho de que era un falso heredero, incluso si era real, Jason estaba más acostumbrado a confiar en sí mismo. Sin mencionar, ¿no le dio su maestro la respuesta para lidiar con los enemigos? Jason estaba tan absorto que no se dio cuenta de que ya había llegado a las puertas de la estación de policía. Finch miró a Jason, que estaba leyendo tranquilamente, y no se molestó en interrumpirlo. El joven policía había presenciado la escena de la máscara de luna anteriormente y sabía que Jason estaba buscando una solución. Espero que todo salga bien. El joven policía pronunció una pequeña oración y luego aumentó el brillo de la lámpara de queroseno. Luego, unos compañeros se acercaron a lo lejos y el joven policía hizo un gesto para indicar silencio. Luego procedieron a permanecer inmóviles fuera del carruaje. Los últimos destellos del sol habían desaparecido por completo. El cielo se volvió completamente oscuro. Las calles de Rhodes no se calmaron. Más policías corrieron por las calles de noche. Todo descanso antes del atardecer fue cancelado por Bandy, y todos regresaron a sus puestos con munición real. Había un sentimiento de depresión que envolvía a toda la ciudad de Rhodes. En ese momento el viento pareció hacerse más fuerte. Cerró la puerta de la casa y la gente que estaba escondida en la cama oyó el sonido de las botas que golpeaban el suelo en la calle. No pudieron evitar meter la cabeza en la colcha y envolverse bien el cuerpo. Otros ponían a su alcance objetos que podían utilizarse como armas y algunos incluso los tenían en sus manos. Pero sus manos temblaban. El miedo y el pánico se estaban extendiendo. Se extendió más rápido que la plaga. Y fue mucho más aterrador. Dentro del carruaje, Jason finalmente pudo imaginar lo que la gente común sentiría en tal situación. Aún así, estaba seguro de que si la situación continuaba, el final sería impensable. Caos. Un gran desastre sin ninguna apariencia de razón. Necesitaba tener bajo control la situación. Jason pensó en esto y se concentró, una vez más, en el libro que tenía en sus manos. Pero, en el momento siguiente, la mutación surgió de repente. Capítulo 25. Hay un monstruo. Ten cuidado. Explosión. Explosión. Explosión.
Un grito terrible salió de la puerta de la estación de policía, seguido de la exclamación de Finch y el sonido de disparos. Jason no abrió inmediatamente la puerta del carruaje y bajó. En lugar de eso, se acurrucó y se tumbó en el suelo del vagón. Su cabeza miraba hacia la ventana y sus pies hacia la puerta. Uno de los dos MF-92 que tenía en la mano apuntaba hacia la puerta, mientras que el otro apuntaba hacia la ventana. Durante los días en que era cartero, Jason había imaginado un escenario en el que sería atacado. La mayor parte de los combates se producían dentro del coche. El otro fue cuando estaba en el auto y el oponente se preparaba para tenderle una emboscada. En esa situación que había imaginado, un lado llamó la atención y el otro lado atacó desde fuera del auto, lo que era más común. Así que en ese momento, Jason estaba actuando casi instintivamente. Aunque no estaba en un automóvil, técnicamente el carruaje seguía siendo un automóvil. Cierta lógica era universal. En realidad, esto también demostró que Jason tenía razón. En el momento en que levantó el hocico. Es más. Las ventanas del carruaje se rompieron. Una sombra oscura entró corriendo. Auge. Jason inmediatamente apretó el gatillo. La sombra negra que entró no esperaba que Jason estuviera preparado para ello y de inmediato soltó un grito. Pero con el sonido del segundo disparo, el grito se convirtió en un sollozo. Un monstruo con forma de perro y aspecto de lobo, con una armadura escamosa en la espalda y garras afiladas, cayó sobre Jason sin hacer ningún otro ruido. Jason, que se obstinó en contener el apetito, agarró al monstruo con ambas manos y abrió la puerta de una patada. Pero no salió del coche, sino que lo arrojó fuera. Se escuchó un sonido de algo golpeando el lado oeste. Eso demostró que había enemigos en ambos lados. Especialmente en el punto ciego, arriba. Sería el mejor lugar para atacar. Una vez más, la cautela de Jason había demostrado ser útil. Ulular. En ese momento, el monstruo salió volando del carruaje. Otra sombra saltó desde lo alto del carruaje y el monstruo que salió volando quedó aplastado contra el suelo y mordió salvajemente. Pronto, el monstruo descubrió que había elegido el objetivo equivocado. Pero ya era demasiado tarde. Jason, que tenía 2 pistolas en la mano, ya estaba apuntando. Van. Los 2 disparos a corta distancia habían alcanzado hace tiempo el nivel de habilidad de armas de pólvora. Armas pequeñas, lo que le permitió a Jason disparar con mayor precisión. Los ojos del monstruo explotaron directamente y 2 balas penetraron en su cerebro, destruyendo sus nervios y provocando que perdiera completamente la vida. A Jason, que había apaciguado a ambos monstruos en fila, no le importó. «Finch, ¿estás bien?», él gritó. «Estoy bien, Su Excelencia Jason. Hay otro monstruo aquí». La respuesta de Finch le dio a Jason un poco de tranquilidad, pero aún así decidió seguir volando hacia adelante. Después de aterrizar, dio 10 vueltas consecutivas y se alejó del carruaje. En la puerta de la comisaría, un agente del turno de noche se encogió de hombros y se apoyó contra la esquina de la pared, mientras el otro agente y Finch luchaban contra el monstruo. Fue una lástima que las escamas del monstruo fueran tan duras como parecían. Las balas del revólver no lograron penetrarlas en absoluto y la puntería de los dos era tan mediocre que no pudieron alcanzar al monstruo en movimiento. En cambio, estaban en peligro de ser mordidos por el monstruo. «Aléjate», Jason les advirtió en voz alta. Después de que ambos se hicieron a un lado, Jason apuntó al monstruo con escamas y aspecto de lobo y apretó el gatillo. Al igual que el segundo monstruo, la bala atravesó los ojos del monstruo y le destrozó el cerebro. «En guardia», Jason le gritó a Finch, quien estaba a punto de dar un suspiro de alivio. Al mismo tiempo, el arma en su mano apuntaba a un lugar donde la luz no podía llegar. Finch y el policía siguieron el mismo ejemplo. El herido, que estaba apoyado contra la pared, también la miraba atentamente. Solo soltaron sus armas cuando el agente de guardia nocturna apareció en la comisaría. «Maldita sea. Ese tipo vino aquí y se atrevió a ordenar a estos monstruos que atacaran la estación de policía». Finch fue a buscar al policía herido. Después de comprobar que no había heridos graves, se acercó a Jason y le dijo esto con enojo. «¿Atacar la comisaría?». Jason meneó la cabeza en silencio. Los monstruos no habían venido a atacar la comisaría. Pero en lugar de eso, estaban allí para matarlo. Una vez más estaba siendo tomado como blanco por el enemigo. ¿Fue por el Club Moon Mask? No.
Mucho antes, cuando estaba en el campanario, el oponente ya había demostrado una fuerte intención de matar, pero lo había evitado. ¿Y ahora? Estaba destruyendo los planes de la otra parte, uno tras otro. La intención de matar de la otra parte se había vuelto aún más cruel. Especialmente el Club Moon Mask. ¿Qué pasaría si él no hubiera entrado y hubiera entrado otra persona? La respuesta era evidente. Muerte. Podría incluso ser un homicidio en masa. Esto pondría a toda Rhodesia en un estado de pánico aún mayor. En ese momento, incluso si su maestro, Tean, llegara, se volvería muy difícil. No. Tal vez. Eso era lo que quería la otra parte. Hemos estado distraídos por los acontecimientos en Flighten Manor. Naturalmente, mi maestro pudo haber sido llevado lejos, para que la otra parte pudiera arreglar todo adecuadamente y crear un pánico aún mayor. ¿Por qué la otra parte siguió creando pánico? ¿Qué sentido tenía hacer esto? La mente de Jason estaba llena de dudas, pero no le explicó más a Finch. Simplemente dijo, Finch, ayúdame a llevar a estos monstruos de vuelta a la habitación. Por muchas dudas que tuviera, nada era más importante que la comida. Si no entiendes nada, entonces come primero. Come lo suficiente para volverte más poderoso. Cuando te vuelves poderoso, algunas dudas que tienes podrían resolverse. Jason siguió esa cadena de pensamientos, y cuando Finch recogió al monstruo que tenía delante, recogió a los otros dos monstruos que estaban a la distancia y caminó hacia la habitación con Finch. Muy rápidamente, los monstruos fueron atraídos al 305. Después de que Jason abrió la puerta, Finch colocó al monstruo junto a la puerta de la habitación. Su excelencia Jason, necesito unirme al equipo del turno de noche. Algunos de ellos resultaron heridos y no tenemos suficiente personal. Dijo el joven policía, que se dio la vuelta. Está bien, mantente a salvo. Jason no lo detuvo. Se limitó a advertirle y luego observó cómo la espalda de Finch desaparecía en el pasillo. Entonces, tragó un bocado de saliva que había estado tratando de reprimir. Enciende el fuego, prepara la olla y vierte el agua. Limpiar, luego cambiar el cuchillo y ponerlo en la olla. Para un hombre soltero que vivía en un dormitorio con solo un poco de pimienta, Jason no tenía muchos pasos para cocinar un plato, y esta era la manera más fácil. Sin embargo, cuando cambió de cuchillo, Jason descubrió que, aunque la espalda del monstruo estaba cubierta por una armadura escamosa, el abdomen era extremadamente suave y podía cortarse fácilmente. Por eso había matado fácilmente al primer monstruo. Se añadió el carbón al horno y de inmediato aparecieron chispas. Jason se cepilló las manos y se sentó junto al fuego. Pero no pensaba perder el tiempo mientras esperaba que se cocinara la comida. Levantó la mano y sacó el libro escrito por su maestro, Dan. Bajo la luz brillante, Jason hojeó rápidamente las páginas que tenía en la mano. Él no eligió leerlo en profundidad, sino revisarlo selectivamente, a menudo solo mirando el número de páginas y las palabras al principio de cada párrafo. Esta forma de leer no era efectiva para adquirir conocimientos. Pero Jason no tenía otra opción. La escena en el Club Moon Mask era como una pesadilla, y el ataque le hizo oler la muerte. Esto fue absolutamente terrible. Jason quería deshacerse de estos sentimientos lo más rápido posible. Entonces eligió este camino complicado para descubrir lo que quería saber. Y muy rápidamente lo encontró. De una manera más exótica de lo que hubiera podido imaginar. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 26. Basta, basta, basta. En medio del sonido de las páginas que pasaban, Jason hacía lo mismo de antes. Cada vez que llegaba a una nueva página, comenzaba a leer el texto desde la parte superior. Para Jason, que era un novato en la lectura de reiteraciones gráficas, esta forma de reconocimiento de texto era extremadamente laboriosa. La forma básica de hacerlo era leer palabra por palabra. Y, para poder leer mejor, utilizaba su dedo índice para señalar prácticamente cada palabra con la punta del dedo mientras leía el texto. Esta vez no fue la excepción. Fue justo cuando el dedo índice de Jason presionó esta página del libro, que un débil rayo de luz se iluminó desde la página. El rayo de luz era suave, pero fuerte. Había envuelto a Jason antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Jason sintió una especie de comodidad, como una suave brisa que le acariciaba el rostro. Sin embargo, al momento siguiente.
Un grito miserable que solo parecía existir en el oído de Jason apareció. El grado de estridencia de ese grito simplemente superó lo que las palabras podrían describir. Era como si una aguja de acero real estuviera perforando los tímpanos de Jason. La condición de Jason era mucho peor de lo esperado. En el momento en que empezaron los gritos, todo su cuerpo tembló y sintió un dolor sin precedentes en su interior. Sintió una oleada de calor por la nariz y la boca y, a continuación, brotó sangre fresca. Mientras respiraba, podía sentir dolor, especialmente en las vísceras. Pero Jason simplemente no podía molestarse con eso. Sus ojos estaban fijos en su propio cuerpo. Una sombra oscura se alejaba lentamente de su cuerpo y la sombra oscura estaba oponiendo resistencia. Cada una de las luchas dejaba a Jason con un dolor insoportable que se sentía como si le estuvieran desgarrando las entrañas con un cuchillo. Gotas de sudor aparecieron en su frente y corrieron por ambos lados de sus mejillas, para luego finalmente caer al suelo con ruidos de golpeteo. Jason apretó los dientes y no se permitió gritar de dolor. Simplemente miró fijamente y observó cómo la sombra oscura se desprendía de su cuerpo, poco a poco. Luego, bajo el resplandor de la luz, la sombra era como nieve helada bajo el sol abrasador. Se disipó rápidamente. Este proceso duró unos 3 segundos. Cuando la sombra oscura se hubo disipado por completo y la luz también se hubo dispersado, Jason sintió una sensación de tranquilidad sin precedentes emergiendo dentro de su cuerpo. Jason podía sentir que la opresión y la tensión que se pegaban a él como una sombra también se habían disipado. Entonces, un destello de iluminación vino a mi mente. Cuando estaba en la máscara de luna, ahora mismo, no estaba completamente desprendido. Ya me han tomado como blanco. Fue solo que no me había dado cuenta, eso fue todo. Jason se dio cuenta y no pudo evitar recordar la imagen de los cadáveres mirándolo y sonriéndole pulcramente. De repente, sintió un escalofrío que venía de lo más profundo de él. Si permitía que esa situación se desarrollara en el estado en que ya se encontraba, lo más probable es que se convirtiera en miembro de esos cadáveres. Inconscientemente, Jason apretó más el libro que tenía en sus manos. Una vez más, este libro le había salvado la vida. O, para ser más precisos, fue ese maestro suyo quien había previsto que algo así sucedería, por lo que ese maestro suyo había tomado algunas medidas apropiadas. Inconscientemente, Jason bajó la cabeza para mirar el libro en sus manos. Fue en ese momento cuando de repente se dio cuenta de que en el lado del texto que originalmente estaba en la página, habían aparecido 4 líneas de palabras. Jasón, mi aprendiz. Si llega el día en que veas estas líneas de palabras, me pondré muy contento, porque eso demuestra que sigues siendo tú. Como medida de precaución, te sugiero que registres todas las habilidades de sereno que hayas aprendido en este lugar. Te pido disculpas sinceras. Debería estar contigo para guiarte, pero han sucedido algunas cosas y debo ocuparme de ellas yo mismo. También hay otra cosa por la que tengo que disculparme. Es que no puedo contarte más de lo que ya sabes. Pero te prometo que la próxima vez que nos veamos te daré todos los detalles. Que puedas velar por la noche, que puedas permanecer en la oscuridad de la noche, que siempre haya luz en tu corazón, tu maestro, Tean, el vigilante nocturno. Estas palabras fueron escritas en un lenguaje común utilizado universalmente. La última línea contenía cierto tipo de deseo. Después de un momento, esas palabras desaparecieron sin dejar rastro. Este suceso no sorprendió a Jason en absoluto. Había visto cosas aún más asombrosas hacía poco tiempo. Ese tipo de trucos, como el efecto de usar tinta invisible, eran cosa de aficionados. Por supuesto, era posible que se tratara de alguna habilidad profunda que él no pudiera comprender. Pero pase lo que pase, Jason aún así respiró un pequeño suspiro de alivio. Había pasado la etapa más importante que necesitaba superar, con su identidad de falso heredero. Incluso si se comportara de manera extraordinariamente extraña en futuras reuniones, aún tendría cierto margen de maniobra para dar marcha atrás. Pero en ese momento Jason no estaba pensando mucho en esos asuntos. Le preocupaban más las reiteraciones gráficas registradas en el libro que tenía delante, en particular, la parte que trataba exclusivamente sobre las habilidades del sereno. Protección del mal. La marca mágica del sereno podría prevenir cierto nivel de invasión de poderes malignos. Cómo usarla, combinaciones de oraciones, huellas de manos. En comparación con las explicaciones de los nombres de los monstruos, Jason aún era capaz de hacer conjeturas e inferir el significado de las palabras basándose en sus experiencias personales.
En ese momento, ante palabras tan completamente extrañas relacionadas con la protección contra el mal, Jason no pudo evitar fruncir el ceño. Esto era simplemente demasiado difícil de entender. Hizo todo lo posible por hacer conjeturas interrelacionadas para establecer una relación contextual y apenas logró entender el significado de algunas de las palabras dentro de las combinaciones de oraciones. Pero, cuando combinó las oraciones iniciales y finales, todo se volvió completamente incoherente e ininteligible. ¿Y qué pasa con las demás piezas restantes? Eso no tenía ningún sentido. El nivel de reiteraciones gráficas es demasiado bajo. Si quiero analizar completamente este texto que registra información sobre protección contra el mal, necesitaré estar al menos en el nivel principiante. Jason estaba pensando en la situación mientras se frotaba las sienes hinchadas. Confiar en las reiteraciones gráficas a un nivel principiante para llevar a cabo sus lecturas era simplemente demasiado difícil. No solo era muy ineficiente, sino que además consumía muchísima energía. Sumado a las heridas sufridas anteriormente, Jason se sintió como si hubiera permanecido despierto toda la noche, donde su cuerpo estaba prácticamente vacío y podría caer en coma en cualquier momento. Entonces Jason simplemente dejó el libro que sostenía en sus manos y abrió la tapa de la olla. Le quitaron las escamas y cortaron la carne en trozos cuadrados. Cuando los puso en agua hirviendo, estos trozos de carne se volvieron más compactos. La carne magra se volvió de un rojo más brillante y la carne blanca tenía una capa de transparencia cristalina. Después de llevárselo a la boca, el sabor de las diferentes capas era aún más evidente. Lo único que faltaba era que no había condimentos adicionales. De lo contrario, no habría nada que pudiera impedir que Jason terminara toda la comida. Devorando al perro grizzly. Modesta recuperación de la lesión, X3. Saciedad más 2, X3. Saciedad, 6. Más poderoso que el sonriente y el ser paradójico, pero inferior al submarinista. Sin dudarlo, Jason decidió utilizar 2 puntos de saciedad para mejorar su nivel de reiteraciones gráficas. Reiteraciones gráficas, pasiva, principiante avanzado. La reiteración gráfica es un lenguaje antiguo. Solo circula entre las organizaciones secretas y las fuerzas misteriosas. Hay rumores que dicen que, mediante combinaciones correspondientes, junto con algunos rituales, la reiteración gráfica producirá algunos efectos increíbles. Pero aún estás bastante lejos de esto. Solo has dominado su conocimiento de principiante. Dado tu nivel actual, la lectura no se considerará difícil, pero aún necesitarás considerar un largo tiempo para algunas palabras poco utilizadas y desconocidas. Una vez más, una gran y desordenada cantidad de conocimiento surgió en su mente. Esta ronda tomó mucho más tiempo, en comparación con la ronda anterior en el nivel de novato. Tomó aproximadamente 3 segundos completos. Jason creía que, a estas alturas, definitivamente habría caído en coma si no fuera por los 2 tratamientos complementarios y una recuperación física que había completado debido a la comida que había devorado. Sin embargo, cuando todo esto terminó, Jason volvió a mirar las notas que tenía en las manos. Las comisuras de su boca se levantaron y sonrió. Se le había vuelto extremadamente fácil leer. Todo lo que era tan difícil de entender hace un rato se había vuelto simple y fácil en este punto. Y lo que siguió fue una escena que hizo que la sonrisa de Jason brillara aún más. Descubrí la habilidad de protección contra el mal. Determiné que la habilidad de reiteraciones gráficas había alcanzado el nivel de principiante, si barra diagonal no para consumir 3 puntos de saciedad para aprender. Una sorpresa inesperada. A Jason nunca se le había ocurrido pensar en eso. Inesperadamente, este cuaderno no solo le permitió aprender las reiteraciones gráficas directamente, sino que también le permitió adquirir otras habilidades. Aunque el costo de aprender protección contra el mal era mucho mayor que el de las otras habilidades, en este punto, ¿había algo más que valga la pena dudar? Jason inmediatamente dio una respuesta definitiva y positiva. Sí. Capítulo 27. Inmediatamente después de que Jason respondió, una explosión de calor se derramó de su estómago. Se convirtieron en muchos pequeños puntos de luz. Eran como luciérnagas y también como la luz de las estrellas. Luego, entre estos puntos de luz, nacieron los personajes. SIOT. Reiteraciones gráficas. Estas repeticiones gráficas, que acababan de nacer, empezaron a absorber los puntos de luz. Cuando estos desaparecieron por completo, solo quedaron 3 grupos de personajes que, ante los ojos de Jason, irradiaban un brillo resplandeciente. Luego se integraron al cuerpo de Jason.
Cuando llegaron, fue por el estómago. Cuando regresaron, fue a través de su corazón. Las reiteraciones gráficas que estaban adheridas a la pared del corazón de Jason destellaban una vez con cada latido del corazón de Jason. La sangre que fluía de su corazón comenzó a experimentar un cambio inicial con ese destello de reiteraciones gráficas. Jason fue incapaz de percibir temporalmente un cambio como este. Pero él fue capaz de sentir que había una pequeña diferencia de alguna manera. Su visión, su capacidad auditiva y su cerebro iban adquiriendo claridad. El cambio más directo observado fue relacionado con sus atributos. Justo delante de la retina, Jason vio algunos indicadores. Recibiendo el misterioso bautismo. En proceso de evaluación. Espiritualidad más 0,2, percepción más 0,2. Y debajo de los apuntadores estaba la introducción de protección contra el mal, novato. Protección contra el mal, principiante. Necesitas conocer las reiteraciones gráficas y coordinarlas con algunos gestos de la mano. Además, para estimular esta habilidad secreta de defensa y expulsión del mal, tienes que consumir una enorme cantidad de fuerza física. Esta es una habilidad secreta que ha sido heredada por generaciones de vigilantes nocturnos, así como por miembros de algunas otras fuerzas. Adquirir esta habilidad significará que estás realmente en contacto con el lado misterioso. Y has adquirido cierta capacidad de autoprotección. Pero no debes esperar demasiado, ya que simplemente has dominado la base de esta habilidad. Efecto, un campo de fuerza especial se adherirá a la superficie del cuerpo. No solo puede defenderse de los ataques de criaturas vivientes con energía negativa, por debajo del nivel de la cuchilla, sino que también puede expulsar la energía que llevaban consigo, por debajo del nivel de la cuchilla. Nota 1. Aunque es una marca mágica que no requiere ninguna ayuda, si tienes girasol o polen, te será mucho más fácil completar este sello de encantamiento. Nota 2. No hay un tiempo fijo asignado para completar los gestos con las manos. Depende completamente de la velocidad de su mano. Nota 3. Te encontrarás con contraataques en el momento en que te falte fuerza física y por lo tanto resultarás herido. Pero los efectos de defensa contra, así como la expulsión del mal, aún existen. ¿Bautismo? Esta palabra, dotada de un significado especial, hizo que Jason se quedara congelado por un momento. Levantó la mano y la colocó sobre su pecho. Podía sentir su corazón, anidado en su cavidad torácica, latiendo con fuerza. Podía sentir que la escena que había sucedido hace un momento no era solo un supuesto aumento de atributos, sino más bien un cambio fundamental. Fue un comienzo muy poderoso. Al principio y en la actualidad, puede que no sea tan evidente, pero cuando se llega a un cierto punto, es natural que se produzcan algunos cambios cualitativos. Pero eso llevaría mucho tiempo. Mientras pensaba en esto, la mirada de Jason se desplazó hacia abajo para mirar la introducción a protección contra el mal, novato. ¿La habilidad secreta de un sereno? O, en otras palabras, uno debe dominar por completo la protección contra el mal antes de poder ser considerado un sereno. Jason especuló. Y, relacionando esto con el mensaje que aquel maestro suyo había dejado atrás, tal especulación podría casi ser una certeza. Pero algunas notas que se añadieron a continuación no permitieron a Jason comprobar lo que había especulado. ¿Por debajo del nivel de la cuchilla? ¿Y esto representa el nivel monstruo? Si un determinado monstruo puede ser eliminado con una espada, entonces será del nivel de la espada. Entonces, por debajo del nivel de la espada. La especulación incierta, así como la descripción de un nivel inferior al de la espada, hicieron que Jason se sintiera extremadamente inseguro. Casi de manera inconsciente, pensó en lo que se le exigía para ascender al siguiente nivel de protección contra el mal. Subir de nivel de protección contra el mal, principiante avanzado, se requieren 6 puntos de saciedad. Esta fue una cifra que estuvo dentro de lo esperado. Todavía me queda un punto de saciedad, necesito aún más saciedad. Jason echó un vistazo breve a su saciedad, luego se concentró y fijó sus ojos en ese cuaderno que le había traído muchas sorpresas. Esta vez, al poder leer sin ninguna dificultad, Jason pudo encontrar lo que buscaba muy rápidamente. Los perros de caza grizzly pertenecen a una especie de perros guardianes que la bruja grizzly crió con el propósito de proteger su jardín de hierbas. Son astutos, crueles y se agrupaban en perreras y manadas mientras se movían de un lugar a otro. Su armadura de escamas tenía habilidades defensivas sobresalientes, pero la zona alrededor de su vientre era blanda. Puede que se los conozca como perros de caza, pero están muy lejos de ser verdaderos perros de caza.
Algunas personas incluso han sospechado que se trata de una clase heterogénea de perros. Pero, tras la muerte de la bruja Grizzly, nadie sabe el verdadero origen de esta clase de perros de caza. Pero los perros pardos no dejaron de existir después del incidente de la caza de brujas. Al contrario, como eran más fáciles de criar, un número cada vez mayor de brujas y magos los tenían como perros guardianes para proteger sus propiedades. Por supuesto, su función era principalmente llevar a cabo actividades de caza. Después de todo, ese era su trabajo. El cruce de perros pardos y especies comunes de perros había aparecido una vez en Encore, y la especie resultante heredó la fuerza de los perros pardos, así como la lealtad e inteligencia de los perros comunes. Esta especie era muy querida por las figuras de alto rango y estaba etiquetada con un precio extremadamente alto. Nunca vi la cosa real, estos se basaban en rumores. A diferencia de cómo había tenido que abrirse paso a duras penas antes, esta vez Jason tradujo fácilmente todo el texto. Luego volvió a leer el texto en ese cuaderno. Esperaba encontrar alguna habilidad similar a protección contra el mal. Lamentablemente, en todo el cuaderno solo se mencionaba una habilidad, protección contra el mal. El resto eran presentaciones de monstruos. No deberían observarse con tanta frecuencia técnicas similares. O más bien, ¿es ese maestro mío el que siente que no podré dominar tanto? Jason pensó mientras colocaba cuidadosamente el cuaderno que su maestro le había dado en el bolsillo interior de su chaqueta, justo al lado de su corazón. 2 rescates accidentales que no esperaba recibir fueron suficientes para hacerle comprender que aquello no era un simple cuaderno. Era mucho más de lo que parecía. Aunque ya había adquirido el conocimiento que más deseaba obtener, conservar el libro como coraza era mucho mejor que ponerlo en un estante y permitir que con el tiempo quedara olvidado. Lo siguiente que hizo Jason fue comenzar a revisar sus armas y municiones. Después de estar seguro de que no había ningún problema, salió de la habitación. No le enviaría ninguna comida a su puerta si decidía quedarse en la habitación. Si quería comer, naturalmente tendría que salir a cazar. Por supuesto, había un asunto que era aún más urgente. Unión. Bandy, quien anteriormente estaba con él en el Club Moon Mask, había sido tomado como blanco. ¿Qué pasa con Bandy? La posibilidad de que Bandy fuera el objetivo también era extremadamente alta. Jason no iba a ignorar la muerte de la otra parte. Después de todo, la cooperación entre ambas partes había sido bastante agradable. No quería un reemplazo repentino. Bandy acababa de regresar de lugares como Crockerman y Bottomman Vault Street. No pudo evitar soltar un suspiro de alivio mientras estaba sentado en el carruaje. Esto se debió a que en esos lugares no se produjeron cambios extraños similares al de la máscara de Luna. Incluso Bandy, que era un sheriff con mucha experiencia, no pudo evitar sentir escalofríos en lo más profundo de su corazón al recordar la escena de antes. Nunca se había encontrado ante una situación semejante. En comparación, incluso los monstruos parecían mucho más adorables. Por supuesto, esto tampoco fue más que una comparación. Si tuviera que enfrentarse a esos monstruos, Bandy no dudaría en sacar su arma y dispararle al otro grupo. Monstruos, cadáveres en movimiento. ¿Cuándo se volvió Rode así? Bandy se planteó estas preguntas. Luego, con una sonrisa irónica, meneó la cabeza. Él no sabía la respuesta. Él solo sabía que debía cumplir con su responsabilidad como sheriff, que era proteger a los civiles, así como salvaguardar a Rode. ¿El resto? Su capacidad tenía un límite. No estaba en condiciones de manejar tantas cosas. Suspiro. Con un suave suspiro, Bandy sacó su amada pipa y presionó las hebras de humo hacia abajo con una sola mano. El cansancio le había obligado a tomar tabaco para animarse, pero antes de que pudiera encenderlo, una fuerte ráfaga de fuerza lo golpeó de repente desde la izquierda, haciendo que todo su cuerpo se estrellara contra la pared del carruaje. Entonces, sin darle tiempo a Bandy a reaccionar, el mundo a su alrededor comenzó a girar como un torbellino. Capítulo 28. Cuando Jason corrió al lugar del accidente donde el carruaje volcó, lo primero que llamó su atención fue el carruaje destrozado. El caballo que tiraba del carruaje ya estaba en un charco de sangre. La parte superior de su cuerpo, incluido el cráneo, había desaparecido hacía tiempo. Las partes fracturadas estaban llenas de heridas laceradas. Jason solo tuvo que echar un vistazo y la escena de un monstruo enorme agarrando a este caballo de un solo golpe surgió en su mente. Parecía que el monstruo había mordido la mitad del cuerpo del caballo y tenía la intención de tragarse lo que tenía en la boca.
Pero luego, como no le gustó el sabor, arrojó la parte restante del caballo al suelo. ¿El sabor no fue de su agrado? Jason frunció el ceño. Y al momento siguiente, después de dar un rodeo alrededor del carruaje destrozado, Jason vio un charco de sangre y carne en el suelo. Era de esa clase de carne que fue masticada hasta quedar hecha pedazos y luego vomitada en el suelo. Instintivamente, Jason pensó en Kurtz, el segundo agente que murió en el cumplimiento del deber. Lo que encontró la otra parte fue lo mismo que el caballo que tenía delante. Pero esta fue una tragedia mayor. Porque no quedaba ni siquiera un cadáver completo. Suspirando interiormente, Jason levantó la cabeza para mirar el carruaje. La cabina del carruaje quedó completamente destrozada. Al principio tenía 4 ruedas, pero solo una quedó colgando de la cabina. Las otras 3 habían desaparecido hacía tiempo sin dejar rastro. Si no fuera por el miserable armazón de la cabina que quedó en pie, así como por esa última rueda que quedó colgando, Jason creía que mucha gente no habría sido capaz de reconocer que se trataba de un carruaje de caballos. Basándose en todo lo que se podía ver en la escena, Jason comenzó a resumir las cosas. En primer lugar, este monstruo era extremadamente poderoso. No había forma de que la gente común pudiera luchar contra él. En segundo lugar, su tamaño físico podría ser lo suficientemente grande, pero debería poseer algún tipo de medio para permanecer oculto. Por eso podía moverse por la ciudad sin ser descubierto. En tercer lugar, podía tener un apetito voraz, pero aún así era extremadamente estricto en lo que respecta a los requisitos alimentarios. En cuarto lugar, tenía un nivel considerable de sabiduría y era capaz de obedecer órdenes. Jason lanzó una mirada a Bandy, que no estaba muy lejos de él. El sheriff estaba allí de pie con una expresión sombría. Tenía una venda en la cabeza y la sangre se había filtrado a través de las capas de tela, tiñéndola de rojo. Con su cuerpo completamente cubierto de polvo, las palabras por sí solas eran simplemente insuficientes para describir el lamentable estado en el que se encontraba. Por otro lado, Tick, el policía que maniobraba el carruaje antes, había desaparecido. ¿A dónde fue? Jason lo sabía. Antes, cuando estaba en Flatton Manor, había aprendido el significado de la sentencia. Desde entonces, Jason había entendido por qué la otra parte elegiría atacar a personas con estatus de policía. Fue como cuando condenaron a Flayton a morir en la hoguera. Esto también fue un castigo. Por lo tanto, al igual que Panke, Kurtz, Joffe y Tar, la otra parte también debería ser alguien que se ocupe del caso Kalina. No. Equivocado. Dada la experiencia de Bandy, de ninguna manera habría permitido que la otra parte actuara junta si hubiera sabido que el Vengador estaba imponiendo castigos a todos los involucrados en el caso Kalina. Pero, desde el primer caso hasta ahora, ese Vengador siempre tenía un propósito claro cada vez que hacía un movimiento. Nunca había tratado con nadie sin un motivo aparente. A Tick lo ataron y se lo llevaron. Eso significaría decir que Tick debería involucrarse en este caso. Lo que pasa es que no sabían cuál era la conexión. Eso era todo. Tal vez. Esto sería un gran avance. Con estos pensamientos en mente, Jason volvió a mirar a Bandy. No estaba familiarizado con Tick. Preguntarle a Bandy era la mejor solución si quería saber algo. Pero en ese momento, este sheriff no estaba exactamente en condiciones para conversar. En realidad, no hacía falta estar muy alerta. En ese momento, cualquiera podía ver que los ojos del sheriff ardían con las llamas de la ira. Por eso, los agentes que los rodeaban estaban todos con la cabeza en alto y concentrados en sus tareas. Todos esperaban encontrar la más mínima pista sobre Tick. Jason no pudo evitar sacudir la cabeza, aunque de la manera más discreta. Había un dicho famoso en la ciudad sin sueño que decía, la gente sin razón da miedo, porque son un montón de lunáticos. Pero la gente llena de ira da aún más miedo, porque son un montón de lunáticos violentos. Jason estuvo completamente de acuerdo con este dicho. Si tuviera que elegir, Jason no estaría dispuesto, o mejor dicho, nunca querría, hablar con alguien lleno de ira. Pero no tenía otra opción. Después de todo, su propósito al venir aquí era buscar a la otra parte y confirmar que se encontraba bien. Y esto requeriría que mantuvieran una conversación. Por lo tanto, a pesar de que un grupo de policías lo observaba con sorpresa, con asombro o incluso con un dejo de admiración, Jason caminó hacia Bandy. A Tick lo ataron y se lo llevaron. Esto fue lo que dijo Bandy inmediatamente, en el momento en que Jason se acercó y se detuvo justo a su lado.
Luego, sin esperar a que Jason hablara, el sheriff continuó diciendo. Tick no estuvo involucrado en este caso. En ese momento estaba de vacaciones. Entonces, ¿por qué Tick tuvo que enfrentarse a semejante percance? Podría parecer como si Bundy le estuviera haciendo estas preguntas a Jason, pero también parecía como si Bundy se estuviera haciendo las mismas preguntas a sí mismo. Luego, el sheriff continuó hablando, cada vez con más fuerza en su voz. ¿Por qué fue Tick y no yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Hacia el final, Bundy ya gritaba a todo pulmón. Y con tanto griterío, el rostro de Bundy se distorsionó un poco, lo que le dio un aspecto excepcionalmente aterrador. Bundy podía sentir que el sheriff estaba empezando a exudar un aura extraña. Jason era extremadamente sensible cuando se trataba de ese aura. Porque estaba tan fresco en su memoria. Nunca jamás podría olvidar esa presión lúgubre y fría que sintió justo en la puerta del Club Moon Mask. Tal como lo esperaba. No soy el único que está en la mira. Jason pensó para sí mismo en silencio. Luego, manteniendo a Bundy a la altura de sus ojos, pronunció sus palabras con claridad, porque él está relacionado con el caso Kalina, mientras que tú no. Una respuesta clara. Esto despertó la atención de Bundy. Se quedó mirando a Jason. No. No lo es. Y Bundy levantó las manos para agarrar a Jason. Era como si hubiera encontrado una salida para desahogar su ira. Pero Jason reaccionó un paso más rápido. Se desvió hacia la izquierda para evitar el agarre de Bundy. Y luego, su pulgar izquierdo presionó las yemas de los dedos índice y medio, mientras que el anular y el meñique se curvaron en la palma. A continuación, aflojó la presión del pulgar y estiró los dedos índice y meñique para enderezarlos. Las yemas de los dedos medio y anular se curvaron hacia adentro, donde su pulgar se movió para presionar la primera articulación de estos dos dedos. Siéntate YN. En medio de las repeticiones gráficas bajas y profundas, una capa de campo de fuerza especial envolvió a Jason en su totalidad. Luego, Jason levantó sus manos para palmear el hombro de Bundy. Grifo. Después del sonido de una fuerte bofetada se escuchó un fuerte gemido. Una sombra oscura salió volando del cuerpo de Bundy y, muy rápidamente, se disipó en el aire. Y Bundy, que al principio estaba tan furioso que su rostro se deformó por la ira, se quedó paralizado por el shock momentáneo. Su rostro había vuelto a la normalidad y su ira se había apaciguado hacía tiempo. Pero su mente simplemente no podía olvidar la escena de antes. Por eso, cuando el sheriff miró a Jason, hubo un elemento de sorpresa, aunque más bien fue impotencia. Había comprobado que acababa de vivir una experiencia muy especial. Aquello no era simplemente un monstruo. Pero en el verdadero sentido de la palabra. El lado misterioso. Justo ahora. Es decir, ¿qué es eso? El sheriff empezó a balbucear incoherencias. No era solo el sheriff. Los agentes que lo rodeaban estaban aún más desconcertados. Cuando Jason se acercó a Bundy, lo vigilaron en silencio, por si acaso. Pero no esperaban en absoluto ver una escena tan mágica. Los policías se miraron unos a otros y confirmaron que lo que veían no era una ilusión. Entonces todos miraron a Jason aturdidos. Había miradas vacías en sus ojos. Bajo la atenta mirada de la multitud, la expresión de Jason permaneció inalterada. Miró a su alrededor y de repente sintió una sacudida en el pecho al recordar el mensaje que su maestro, Dan, había escrito en el cuaderno. Luego, Jason recitó en voz muy baja. Que puedas velar por la noche, que puedas permanecer en la oscuridad de la noche, que siempre haya luz en tu corazón. Sereno. Su voz sonaba tranquila, pero ante la atenta mirada de la multitud, sonaba más como un juramento. El siguiente momento. El cuaderno, que había colocado entre sus brazos y justo delante de su corazón, se puso caliente, ardiendo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.